Mis queridos, mis queridas, preciosos del Señor, muy pero muy buenos días. Qué rico podernos encontrar nuevamente en este día glorioso que el Señor ha hecho para que nos gocemos delante de su presencia, para que nos gocemos por lo bueno y maravilloso que es Él en nuestras vidas y para que podamos disfrutar de que su mano poderosa ha estado, está y estará sobre nosotros, sobre su pueblo, porque nos ama, porque somos sus escogidos. Amén. Quiero invitarles a abrir la palabra en el Salmo 105. El pueblo de Israel no la pasó nada fácil, todo lo contrario, eran esclavos, eran humillados, eran perseguidos, eran azotados, obligados a trabajo forzoso, no tenían libertad. Y eso fue por muchísimos años. Hubo mucho dolor, llanto, tristeza. Pero aún en medio de ello tenían un Dios en el que podían confiar. Un Dios que les amaba y que les iba a sacar de eso que estaban pasando. Como sucede ahora, que en medio de la dificultad que se está pasando, contamos con un Dios grande, poderoso, que nos quiere sacar a lugares espaciosos, que nos quiere bendecir grandemente. Eso no fue solamente para la antigüedad, como en la antigüedad, ahora el Señor se mueve en pro de sus hijos, de aquellos que le creen. Amén. Y hace maravillas, como en esa época las hizo. Maravillas hizo el Señor. Vamos a mirar el versículo 26 que dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales. Amén. Y sus prodigios en la tierra de Cam. Ahora todavía el Señor hace prodigios. Amén. Como lo hizo en aquel tiempo. Porque cuando el Señor decide que Moisés saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto, emplea muchas cosas para que Faraón dejase ir a su pueblo. Y es como el Señor envía tinieblas sobre Egipto. ¿Recuerdan? Volvió sus aguas en sangre. Su tierra produjo ranas, porque fueron muchas las plagas que le envió. Habló y vinieron enjambres de moscas, ¡qué horror! Moscas por todo lado y piojos. Les dio granizo por lluvia. Y no eran unas pepitas pequeñas, eran unas rocas. Como esas que a veces, bueno, yo pienso que más pequeñas son las que caen por acá cuando llueve tremendamente, que perforan las tejas de las casas. Pero en esa época yo creo que el granizo fue tremendamente grande. Y llamas de fuego en su tierra. Dice, habló y vinieron las gostas que devoraron todos los sembrados. Se comieron todo. Y pulgón sin número. Hirió de muerte a los primogénitos en su tierra. Amén. Todo esto el Señor lo utilizó para que Faraón dejase ir a su pueblo, porque cada vez que Moisés iba y hablaba para que dejara ir a su pueblo, el Faraón se negaba. Claro que el Señor endureció el corazón de Faraón, por eso vino todo esto. Por eso cuando finalmente los dejó ir, el Señor endurece el corazón. ¿Para qué? Para que Faraón vaya y persiga nuevamente a ese pueblo que estaba siendo librado de la esclavitud de Egipto. Es irónico, pero así es, porque el Señor
actúa de maneras que no entendemos porque Él tiene un propósito. Algo nos quiere enseñar, como en este tiempo. Algo el Señor nos quiere enseñar. Simplemente es que meditemos en el Señor, meditemos en su palabra, nos conectemos con Él para ver qué es lo que Él quiere enseñarnos realmente. Entonces fíjense todo lo que utilizó para sacar a ese pueblo. Para sacarlo ¿de dónde? Del desierto, de donde estaban prisioneros por años y años. Dice que en el desierto el Señor los sacó con plata y oro. No los sacó pobres, no los sacó como decimos en el argot popular, con una mano adelante y la otra atrás. Los sacó poderosos, con dinero. Dice que, y no hubo en sus tribus enfermo. Nadie se enfermó. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Claro, Egipto quería que se fueran porque miren todas esas plagas tan tremendas que cayeron sobre ellos. Entonces ellos querían deshacerse del pueblo de Israel. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche, porque recuerden que el Señor les guiaba. Estaba la presencia del Señor con ellos en forma de nube y en forma de fuego. Pidieron e hizo venir codornices. Les envió alimento, les envió carne. Cuando se cansaron del maná, ¿recuerdan? Les envió carne, porque es que el Señor oye y responde. Y los sació de pan del cielo, aleluya. Abrió la peña y fluyeron las aguas. ¿Recuerdan la peña a la que Moisés solamente tenía que hablarle? Pero que por la queja del pueblo estaba tan mal Moisés que no le habló, sino que le dio un golpe. Y vaya que eso sí causó en Moisés estragos, porque recuerden que por ese pequeño acto de desobediencia, Moisés no entró a la tierra prometida, a la tierra que el Señor había jurado que les iba a dar. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Se acordó que él había hecho un pacto con Abraham y nosotros estamos bajo ese pacto que el Señor hizo porque somos sus hijos, porque nos ama. Y Él nos bendice y nos bendecirá grandemente. Fíjense cómo hizo esto en el desierto del Señor. Dice más adelante, sacó a su pueblo con gozo. No fueron con tristeza, con llanto, imagínense. Fueron libres, con dinero. El Señor estuvo todo el tiempo con ellos, nadie se enfermó. Es más, el calzado de sus pies nunca se acabó, nunca se envejeció. Sus ropas, cosa tremenda, lo que el Señor sabe hacer. Y eso lo hace ahora, todavía. Dice que sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos, aleluya, somos sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos, y cumpliesen sus leyes, aleluya. No para que salieran a hacer lo que quisiesen, sino para que guardaran su palabra, sus mandamientos, para que en su corazón el primer lugar fuera para Dios, como para nosotros lo es el Señor. Entonces fíjense todo esto que el Señor hizo por ese pueblo, pero nosotros somos parte de su pueblo y el Señor hará grandes cosas porque Él nos ama y porque quiere que estemos bien y mejor, pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Nuestra parte cuál es? Buscarle, adorarle, exaltarle, reconocer que dependemos de Él, que le pertenecemos, que nuestra mirada tiene que estar puesta
únicamente en Él, a pesar de las dificultades que pasemos. Que no quitemos nuestra mirada de Él, porque los problemas, las situaciones difíciles no pueden llegar a apartarnos del Señor. Amén. Y damos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque nos ama y porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Solo que espera que le amemos, que le adoremos, que le busquemos, que le exaltemos. Y en esta hora vamos a agradecer con todo nuestro corazón que tenemos de nuestro lado a un Dios que todo lo puede, a un Dios al que nada le queda grande, a un Dios que quiere bendecirte y que está contigo, que te levanta cuando caes. Amén. Gracias, Señor. Gracias por poder abrir nuestra boca a ti, Señor, y adorarte, exaltarte, bendecirte y decirte gracias, papito lindo, porque hasta hoy, Señor, nos has bendecido, nos has guardado. Eres nuestra provisión, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos tienes, Señor, en esta hora atentos a tu palabra, a lo que tienes hoy para nosotros. Gracias por esa palabra que tienes hoy para tus hijos. Ese alimento precioso, fresco, Señor, que bendice nuestras vidas, que nos edifica, Señor. Gracias por esas buenas noticias que hoy tienes para tu pueblo, para aquellos que te creen, Señor. Gracias. Gracias, bendito. Gracias porque como en la antigüedad, Señor, haces maravillas, haces proezas, Señor precioso. Aleluya, Señor. Gracias. Haces prodigios, Señor. Aleluya, Señor bendito. Bendito eres tú, mi Rey. Glorioso, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor, en esta hora, Padre. Aleluya, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Oh, bendito, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, gracias, Señor. Glorioso eres, Señor. Gracias por moverte en favor de tu pueblo, Señor, en favor de tus hijos, Señor. Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, alguna carencia y dolor, aun se oyemos que el desierto claman, prepara el camino al Señor. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Los días de sequía también llegan, los huesos se llenan de miel. Y días también vendrán y tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Jesús viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó
la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy, el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Y quién es? ¿Y quién ha de venir? Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre precioso. Gracias porque como en la antigüedad, Señor, tu poder está, Señor, en favor de tu pueblo. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por moverte como sabes hacerlo en medio de tu pueblo, Señor. Gracias. Gracias porque nos bendices a manos llenas, Señor. Gracias porque te gozas cuando tu pueblo te anhela, te busca. Confía en ti, Señor. Gracias. Gracias, precioso Señor, por esa preciosa palabra que tienes hoy para regalarnos, para edificarnos, para que podamos seguir, Señor, confiados y esperando en ti confiadamente, por ayudarnos, Señor, a agradar tu corazón y a anhelar tu venida gloriosa, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Bueno eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque tienes cosas preciosas, cosas hermosas para aquellos que esperan en ti confiadamente, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Nos gozamos en esta hora, Señor, unidos a la distancia, Señor, agradando, Señor, tu corazón, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Te glorificamos, Señor precioso. Gracias, Señor. Gracias por venir a tus hijos, por amarnos, Señor, como hasta hoy lo has hecho, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Verdaderamente un privilegio, una vez más, estar juntos, reunidos. De verdad que no hay manera de cómo agradecerle al Señor que venga hasta nuestros hogares con una palabra de bendición. Amén. Una palabra que de seguro bendecirá tu vida, bendecirá tu familia, bendecirá tu mesa, bendecirá tu alacena, bendecirá tu economía, bendecirá tu generación, tu descendencia, bendecirá el fruto de tus manos. Amén. Así que qué bendición, hermanos, qué bendición
estar esta mañana una vez más reunidos como iglesia del Señor. Amén. Y deberíamos llegar este día, en esta hora, con un corazón, hermano, expectantes de ver qué el Señor tiene para enseñarnos, como decía mi esposa ahora, porque estoy seguro que algo tiene el Señor para nosotros hoy. Amén. La Escritura dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que nosotros seamos capacitados para toda buena obra, dice la palabra. Dice también la Biblia que la palabra de Dios es oportuna, es veraz, es contundente. Dice que es espada de doble filo, hermano. Así que, hermano, esta mañana venimos con una palabra que creo firmemente en mi corazón, Dios nos la dio para esta hora. Es una palabra de prevención de cara al futuro. Una palabra que nos capacitará para soportar lo que se avecina espiritualmente. Y si no estamos instruidos, enseñados en esta palabra, entonces, hermano, ¿cómo pasar? ¿Cómo soportar aquellos tiempos? Amén. Y como dice el comercial por ahí de un circo, después no vaya a decir que no me dijeron, que no me invitaron, que no me avisaron. Entonces, hermano, como decía mi papá, soldado advertido no muere en guerra. Amén. Así que esta mañana pídele al Espíritu Santo de Dios que te enseñe esta palabra, que nos enseñe esta palabra, que despierte tus oídos, tu espíritu, y que estemos atentos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y voy a pedirte el favor de que abras tu Biblia en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo y capítulo 16. Libro de Mateo, capítulo 16. Amén. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, esencia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque el favor y la misericordia de Dios nos siguen todos los días. Sobre mí está puesta una señal, que es el Espíritu Santo, una marca. Señor, mi vida, diga conmigo, mi vida, mi familia, mi generación, mi descendencia, estamos bajo un pacto, el pacto de Dios. Y no hay mejor lugar en donde estar que bajo tu pacto, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 16 y el verso 3. Dice la palabra: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales, diga conmigo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén.
Amén. Esta palabra, el Señor la trae en este momento como una reprensión a los líderes religiosos de su tiempo. Porque quizás aquellos líderes religiosos se asomaban a la ventana y conforme veían el aspecto del tiempo, decían, uy, hoy parece que va a llover, parece que va a ser sol, parece que va a ser frío, como en este tiempo. Tú abres la cortina, recién te levantas y ves el día nublado, encapotado, decimos. Y tú dices, uy, va a llover, va a llover. Entonces ahí es donde el Señor dice, hipócritas, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del día de cómo lo ves, pero las señales, diga conmigo, las señales de los tiempos no las discernimos. Porque la Biblia tiene señales, es como una bitácora que nos indica en qué momento espiritual estamos. Y si nosotros no somos enseñados en esas señales de los tiempos, entonces, ¿cómo poder atravesar esos tiempos? Amén. Ahora, el Señor trajo esta reprensión a los líderes religiosos de su tiempo, quizás porque no entendían, o quizás no querían entender el significado de esos tiempos. Como hoy en día, hay muchos cristianos que aman al Señor con todo su corazón, cristianos que tienen a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero no están enterados, escuche bien, de los postreros días. No están enterados ni siquiera del pronto regreso de Cristo Jesús. Porque si no lo sabes, te lo anuncio. El Señor vendrá por segunda vez. Estamos haciendo un estudio de Apocalipsis. Hermano, comenzamos hará unos 20 días quizás. 15, 20 días. Hermano, y vamos en el versículo 16 del primer capítulo. Porque, hermano, cuando uno empieza a leer la palabra, empieza a ver señales. Señales. Esas señales de la Biblia son como alarmas espirituales. Es como la luz preventiva, la luz amarilla del semáforo, que quiere llamar nuestra atención. Y permíteme contarte que por allá en el año 1966, me acuerdo perfectamente de esa época, yo tendría unos 7 u 8 años. Yo estudié en la escuela y mis padres nos levantaron, a mis hermanos y a mí, nos criaron con una famosa frase. Y esa frase era: los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles. Claro, cuando mi papá nos decía eso, entonces, hermano, uno a la edad de 7, 8 años, pues, hermano, le daba un miedo, una terronera, decía mi papá. Porque eran tiempos difíciles, decían ellos. Y obviamente, sus recomendaciones no se hacían esperar. Entre otras recomendaciones que nos hacían, y hablo por mí, nos decía
no le reciba nada a nadie desconocido. No le reciba nada. Y cuando salga del colegio no se demore, véngase rápido. Mire que hay gente mala, nos decía. Y con esa gente, decía mi mamá, mejor no se meta. Tiempos difíciles. Tiempos peligrosos. Hermano, y así que crecimos como en un régimen como de temor. Oiga, no puedo salir porque es que el tiempo es difíciles. Pero avanzando el tiempo, por allá en la década de los 70, una década bonita, yo tendría entre 15 y 16 años, un adolescente. Amén. Y ojo aquí que le quiero hablar a los jóvenes. Oído acá a los jóvenes. Porque uno, en esa edad de adolescencia, uno se siente el dueño del mundo, hermano. Uno se quiere devorar el mundo a esa edad. A esa edad, a uno no le da miedo nada, hermano. Nada le da miedo. Uno, a la edad de adolescente, a todo se le mide. Y a todo se le enfrenta. Nada le queda grande, hermano. Nada le queda grande. Y de nuevo, ahí estaban las recomendaciones de mi papá, de mi mamá, sobre todo de mi mamá. Pórtese bien en el colegio. Ay, hermano, me da una vergüenza contar esto. Porque mi mamá se la pasaba más en el colegio que yo. Y ya sabrá por qué, ¿no? Porque mi mamá decía, pórtese bien en el colegio. Decía, no llegue tarde del colegio, salga rápido y coja el transporte. Yo estudiaba en Zipaquirá, hermano, y vivía aquí en Bogotá. Y estudiaba en la jornada de la tarde. Entraba a las 12:15 y salía a las 7 de la noche. Un muchacho de 15, 14 años. Estudié todo mi bachillerato en Zipaquirá. Entonces, esas eran las recomendaciones de nuestros padres. Y ojo, me decía mi mamá, ojo con la marihuana, porque le van a ofrecer marihuana. Y me decía mi mamá, de pronto le ofrecen, y mire que uno prueba esa porquería, decía mi mamá. Uno prueba esa porquería y ahí se queda trabado para toda la vida. Así que, hermano, uno vivía en un régimen de terror tremendo. Pero uno, en la edad adolescente, hermano, eso uno no, qué miedo ni qué nada. Para las que sean, como dicen los jóvenes hoy en día. Y mi mamá decía, con esa gente no se meta. Tiempos difíciles. Tiempos peligrosos. Pero fue avanzando el tiempo y llegamos a la década de los 80, de los 90. Y los que vivimos en esa época, verdaderamente parecían tiempos difíciles. Parecían tiempos peligrosos. Fue la época en que en cualquier lugar de Colombia y a cualquier hora explotaban las famosas bombas del narcoterrorismo, que cobró la vida de muchas personas. Así que eran tiempos difíciles, eran tiempos peligrosos. Y todos, de alguna manera, enfrentamos dificultades en nuestro caminar, de cuando en vez. Pareciera que los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles, son parte del ciclo de la vida. Vivir momentos en los cuales parece que nada puede ir bien. Vivir momentos
en los cuales no conseguimos ver ninguna salida a la situación en la que nos encontramos. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a los religiosos de la época. Ay, pueden ver el aspecto del día y dice va a llover o va a hacer sol. Pero las señales no las saben discernir. Y escúcheme aquí, joven que me escucha, jovencita que me escucha. La vida es el 10% de lo que ocurre. Y el 90% de cómo reaccionamos a lo que ocurre. Déjeme repetírselo. La vida es un 10% de lo que ocurre. Esta pandemia está dentro de ese 10%. Pero el 90% de la vida es la manera en que reaccionamos frente a lo que ocurre. Y justamente en el día viernes estaba hablando con alguien y le estaba hablando justamente de esto, de la causa y el efecto, de la acción y reacción. Ese es un principio de la física. Para toda causa hay un efecto y para toda acción hay una reacción. Así que el 90% de cómo reacciones al 10% de lo que sucede te llevará a la bendición o te dejará tirado en el camino. Amén. Pablo, el apóstol, se encuentra prisionero en una celda. Recuerde que el apóstol Pablo sufrió adversidades, sufrió penalidades, sufrió persecuciones, sufrió encarcelamientos, sufrió escasez. Dijo el apóstol Pablo, en todo he sido enseñado y a todo estoy acostumbrado. Sé vivir cuando tengo harto, pero sé vivir cuando tengo poquito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el apóstol Pablo se encontraba preso en una celda. Y allí en esa celda, el apóstol Pablo estaba preocupado por el futuro del evangelio. Ahora, su pensamiento, por supuesto, era por la maldad de los tiempos difíciles, de los tiempos peligrosos. Y allí, en la celda, con esa preocupación, su pensamiento también estaba preocupado por su hijo espiritual, Timoteo. Porque Timoteo era una persona tímida. Timoteo era una persona débil. Y en la época de Timoteo había un momento de fuerte oposición al evangelio. Así que el apóstol Pablo estaba preocupado. Y en esa preocupación le escribe a Timoteo no una carta, sino que le escribe 2 cartas. Y quiero que me acompañe a la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo,
y el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y el verso 1 dice: también debes saber esto. Escuche aquí, hermano querido, hijo de Dios, escucha aquí. También debes saber esto. Le estaba escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo, pero hoy el Señor te está diciendo, también debes saber esto. Amén. Porque esto es parte de las señales por las cuales el Señor Jesús reprendió a los religiosos que no sabían discernir. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Digan conmigo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otra versión, la nueva versión internacional dice, ahora bien, ten en cuenta que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo está a punto de informarle a Timoteo acerca de la naturaleza de esos postreros días. Los postreros días comenzaron con el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y en el día de hoy todavía continúan hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Así que estos días son los postreros días. Y dijo aquí Timoteo 3:1 que tienes que saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, cuando yo leí esto y el Señor me enseñó esto, yo pensé que a la edad de mis 7 años, esos eran los tiempos peligrosos, porque no era lo que me decía mi mamá. Yo pensé que a los 15 años, esos eran los tiempos peligrosos, porque eso era lo que me decía mi mamá. Y yo creí que en la década de los 80 y los 90, cuando toda esa explosión de bombas, yo creí que eso eran los días peligrosos. Pero ahora vengo en la escritura y me dice, tengo que saber que en los postreros días vendrán días peligrosos, tiempos peligrosos. Y si no podemos discernir esto, entonces nos convertimos en hipócritas del Señor. Se le denomina postreros días porque durante este tiempo, los postreros días, Dios está completando sus propósitos para la iglesia. Recuerde que Él va a venir por segunda vez. Y cuando Él venga, viene a recoger a la iglesia para llevársela al cielo. Eso ocurrirá en los postreros días. Ahora escucha aquí. Debido a que nuestro Señor ha retrasado su venida y se han levantado muchas teorías en todos los tiempos de que el regreso del Señor es en el año 2000, en el 2005, en el 2008, en cualquier gente que especula. Pero lo cierto es que el Señor ha retrasado su venida para darnos todavía la oportunidad de ponernos a cuenta con Él, de arrepentimiento. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda,
sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y como el Señor ha retrasado su venida, entonces hay gente que se burla. Gente que se burla. Mira lo que dice segunda de Pedro, el capítulo 3 y verso 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días, mire, ahí aparecen otra vez, los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Ojo a eso. Vendrán burladores. Ahora, no solamente se burlarán, sino que caminarán, andarán en sus propias concupiscencias. En otras palabras, en su propia vida de pecado. De pecado. Pero lo cierto es que Jesucristo volverá. Amén. Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Durante este periodo de los postreros días, dice segunda de Timoteo, el capítulo 3 y verso 1, donde leímos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Ahora, uno cree que esta pandemia son esos tiempos peligrosos, son esos tiempos difíciles, porque ciertamente es difícil. La cantidad de mortandad que ha habido por causa de este virus es alarmante. Y al día de hoy, tan alarmante es que estamos en confinamiento por causa de la pandemia. Y uno cree que estos son tiempos peligrosos. Pero a medida que el fin se acerca, la venida del Señor, esos tiempos peligrosos, difíciles, serán más y más peligrosos. Más y más peligrosos. Lo más seguro de esos tiempos difíciles, lo más seguro de esos tiempos peligrosos es que ¿qué? Que vendrán. La Biblia dice vendrán. Y vendrán, en el griego, es un término que es enistemi, que da la idea de una tormenta. Una tormenta cuando tú la divisas en el horizonte y que cada vez se acerca más y más. Y cada vez que miras al horizonte ves la tormenta más grande y que indefectiblemente llegará. Es algo inminente. Así serán los tiempos peligrosos. Si la Biblia dice que son tiempos peligrosos, significa que son tiempos difíciles de lidiar, tiempos difíciles de soportar. Entonces uno ya puede descansar, que esta pandemia no está dentro de esos tiempos difíciles porque ya hay una vacuna, hermano. Y usted quizás puede ver cómo gente que ya se ha puesto la primera dosis y quizás la segunda dosis, andan como si nada, inmunes. Y están creyendo mal. Esa es gente que no le presta atención a las señales. Porque yo te dije, soldado advertido no muere en guerra. Y en el marco, escúcheme aquí, de esos tiempos difíciles, en el contexto de esos tiempos peligrosos, se van a ver estimulados, se van a ver vigorizados por los demonios. ¿Qué dije yo? Que esos tiempos van a estar promovidos por los demonios.
Y mire lo que dice Primera de Timoteo, el capítulo 4 y verso 1. Por eso la palabra de esta mañana es una palabra de atención a las señales. Para que tú y yo no seamos hipócritas, como el Señor dijo a los religiosos de su época. Primera de Timoteo, el capítulo 4 y verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, mire, ahí está otra vez, que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hermano, esos sí serán tiempos peligrosos. Porque habrá gente, esto es lo que dice Primera de Timoteo 4, que estará tan llena de demonios, de espíritus de demonios, sueltos por la calle. Y usted no sabrá, a menos que discierna las señales, si usted está hablando con un demonio o no. Si usted se está acostando o no con un demonio, con una demonia. Porque como no le prestamos atención ¿a qué? A las señales. A las señales. Ahora, si el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo acerca de esos tiempos, lo más probable es que esos tiempos difíciles y esos tiempos peligrosos comenzaron en días del apóstol Pablo. Amén. Pero ahora, en este tiempo, han aumentado su intensidad, han aumentado su actividad. Y no es que haya más maldad en el mundo. Lo que sucede es que la maldad de hoy es más profunda y mucho más intensa. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vendrán esos tiempos difíciles? ¿Por qué vendrán esos tiempos peligrosos que para nosotros serán como una señal? Amén. Y vamos a leer ahí en 2 de Timoteo el capítulo 3 a partir del verso 2. Dice, el verso 1 dice, vendrán tiempos peligrosos. Y nos dice por qué. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Amén. Ahora, note algo aquí. Los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos, son favorecidos por la gente que vive durante esos tiempos peligrosos, durante esos tiempos difíciles. Y son las personas las que se encargan de provocar toda clase de aflicción, quizás
con la influencia demoníaca de la que leímos en Primera de Timoteo y el capítulo 4. Entonces, hermano, esos sí serán tiempos peligrosos. Esos sí serán, ¿qué? Tiempos difíciles. Si continúas leyendo todo el capítulo 3, porque yo espero que lo leas en casa, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo le da a Timoteo 3 instrucciones para obedecer. ¿Qué dije yo? Le da 3 instrucciones que Timoteo tendría que obedecer para que su vida y su servicio cristiano fuera efectivo durante esos tiempos peligrosos. En otras palabras, en esta hora, Dios nos está capacitando, preparando para afrontar esos tiempos peligrosos. Así que no tienes excusa. No vayas a decir como dice el comercial: no, y es que a mí no me dijeron, a mí no me avisaron. Porque no tendrás excusa. No tendrás excusa. Si leíste bien los versículos 2 al 5, y eso es parte de otro estudio, hermano, notarás que hay 19 características. 19 características de las personas por medio de quienes vendrán esos tiempos peligrosos, esos tiempos difíciles que encontramos en estos versículos. Hermano, tendrás que leer todo el capítulo. Tendrás que leer todo el capítulo. Ahora, ¿cuáles fueron las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo frente a esta situación? Porque si Pablo le dio a Timoteo 3 instrucciones, escúcheme aquí, son las mismas 3 instrucciones que Dios te está dando hoy. Créelo y recíbelo en tu corazón. Son las mismas 3 instrucciones que Dios hoy nos está impartiendo para poder soportar lo que serán los días peligrosos, los días difíciles. Amén. Así que la primera instrucción que le da el apóstol Pablo a Timoteo está en el verso 5, al final. Dice: a estos evita. ¿A estos qué? Evita. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: con esa gente ni te metas. Si me preguntas cómo se llama esta conferencia, esta enseñanza, lleva ese título: con esa gente ni te metas. Con esa gente ni te metas. Como me lo decía mi mamá. Literalmente, esta instrucción de Pablo significa apartarse con horror, hermano. Apartarse con horror. Con el mismo horror que José se apartó de la esposa de Potifar para no pecar contra Dios. Con el mismo horror, hermano. Salga corriendo. Esa es la instrucción. Y la pregunta es: ¿por qué debo evitar a esa gente? ¿Por qué no me debo meter con esa gente? ¿Acaso Dios no dice que no hace acepción de personas?
Entonces, ¿por qué no debo meterme con esa gente? Y lo primero que tendré que decirte es porque sus actividades son malvadas. Malvadas. Porque esta gente tiene problemas con el amor. Problemas con el amor. El verso 2 dice que habrá hombres amadores de sí mismos y amadores del dinero, avaros. El verso 4 dice amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Así que tienen problemas con el amor. Lo segundo, tienen problemas con su enseñanza, aprendizaje. El verso 6 dice, porque de estos son. Y significa que aprenden de lo que ven. Aprenden de lo que ven. O se dejan influenciar, se dejan seducir por las enseñanzas que en ese momento se mueven. Pero el verso 7 dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y por qué será que andan aprendiendo y nunca llegan? Porque no tienen un deseo genuino de aprender para mejorar. No se dejan llevar por la curiosidad insana o la curiosidad malsana. ¿Sabe qué hace la curiosidad, hermano? La curiosidad mata tu dominio propio. Y el dominio propio es un ingrediente del fruto del Espíritu. Eso hace la curiosidad. Y esta gente se deja llevar por la curiosidad malsana de tener conocimientos sensacionalistas que les suba el ego. Una enseñanza superficial y un aprendizaje superficial. Pero usted ahí en casa diga, pero yo no sería así. Yo no sería así. Por eso estamos siendo enseñados. Pero esta gente, además, tienen problemas con la fe. Problemas con la fe. El verso 8 dice que son maestros en resistir la verdad, como Janes y Jambres. Janes y Jambres. Y escúcheme aquí, hermano, porque esta es la única escritura en toda la Biblia donde aparecen estos dos nombres. Es la única escritura. Y estos nombres están asociados con los hechiceros, los brujos de Éxodo capítulo 7. Allí en Éxodo capítulo 7 dice que cuando llegó Moisés y Aarón y empezaron a hacer las señales que Dios les había dado que hicieran, Faraón llama a sus dos hechiceros, a sus dos siervos. Y venidos estos dos siervos, lo que hicieron fue imitar en dos ocasiones los milagros del Señor. Pero una imitación, por buena que sea, no deja de ser ¿qué? Imitación. Y ante la imitación, ¿qué digo imitación? La mala imitación que hicieron estos dos hechiceros, allá en Éxodo 7, léelo, dio como resultado que el corazón de Faraón se endureció y ya no quiso escuchar más.
Así que esta clase de personas tienen la mente corrupta, la mente reprobada. Pero además, esta característica de estas personas tienen problemas para avanzar. El verso 9 dice, mas no irán más adelante. ¿Qué significa eso? Que no pueden progresar. No pueden progresar. Y en algún momento su insensatez será conocida ampliamente por todos como una evidencia de su insensatez. Y esa es la primera instrucción de Pablo a Timoteo. Con esa gente ni te metas. Y eso es lo que te está diciendo Dios esta mañana. Con esa gente ni te metas. La segunda instrucción está en los versos 10 al 12, que se los sintetizo de la siguiente manera. Sigue a los verdaderos. Sigue a los líderes espirituales correctos. Y ojo aquí, porque hay un principio espiritual y se lo quiero enseñar. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo? Amén. Amén. Y mira lo que dice el verso 12. Padecerán persecución. Persecución. Pero es mejor ser perseguidos por amor al Señor, por vivir piadosamente como el Señor quiere que vivamos, que seguir perseguidos o que seguir siendo perseguidos y no tener al Señor de nuestro lado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, yo creo que a alguien les cosió eso. Amén. Esa es la segunda instrucción. Sigue a los líderes espirituales correctos. Un líder espiritual correcto es el que te enseña la palabra, el que te da pastos frescos, el que te lleva a delicadas aguas, el que te da a beber de las aguas del Espíritu. Ese es un líder correcto. A ese síguelo. Y la tercera instrucción que le da Pablo a Timoteo está en los versículos 13 al 17, que te lo resumo en lo siguiente. Pero tú, ay, 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 diga, ay, yo, pero tú, escucha aquí, estando en esos tiempos difíciles de los que estamos hablando, con todas esas características, 19, el apóstol Pablo le dice, pero tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, que creíste, sabiendo de quién has aprendido. Y el llamado de esta tercera instrucción es a continuar parados, a continuar plantados en la bendita palabra de Dios. Amén. Porque la única manera, no hay dos, la única manera de vencer las mentiras y los engaños de Satanás es con la verdad de Dios, con su palabra. Escrito está, le dijo el Señor al diablo. Escrito está. Y lo venció con el conocimiento de la palabra. Dos cosas
y finalizo. La primera, que no nos sorprenda el Señor y nos diga, hipócritas, hipócritas, porque las señales de los tiempos no pudiste discernir. Así que hoy Dios nos está dando a conocer estas señales. Amén. Y 2, para evitar que el Señor nos diga hipócritas, escucha aquí, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo has aprendido? Y termino con esta palabra para tu vida. Mateo capítulo 11 y verso 29. Hablando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿De quién estamos aprendiendo? Del mejor, del Señor nuestro Dios, insuficiente Salvador. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y escuche, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra, hermano, es para que la atesores, para que te aferres, para que te agarres, porque será la palabra que te ayudará a pasar los tiempos malos, los tiempos difíciles, los tiempos peligrosos de 2 de Timoteo, el capítulo 3. Alguien que lo crea y alguien que lo reciba. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nos has enseñado a discernir las señales, Señor, en el nombre de Jesús. Así que ahora estoy advertido, Señor. Y soldado advertido no muere en guerra. Así que, Señor, enséñame y ayúdame a escudriñar tu palabra. Y Espíritu Santo, enséñame a discernir los tiempos y a discernir las señales. En el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios. Gracias por tu benevolencia, por tu amor. Gracias por enseñarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque Jesús dijo de ti que tú nos enseñarías todas las cosas. Y estas son todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermano, espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Y que la guardes y la atesores. Tendrás que leer y releer y releer y releer para que el Espíritu Santo te dé discernimiento acerca de las señales y acerca de los tiempos. Para que te vaya bien. Amén. Y si tú que me ves por primera vez, ya has llegado hasta aquí, y dices, ay, pastor, yo escuchándolo a usted, me encuentro en pañales, Señor. Me encuentro en pañales. Porque me siento como desprotegido. Me siento viviendo como en tiempos difíciles. Y mi familia está viviendo en tiempos difíciles. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si esa es tu situación y no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, este es el momento y esa es la oportunidad.
Así que si ese es el deseo de tu corazón, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Y dile, Señor Jesús, en esta hora, yo te invito a que entres en mi vida, a que entres en mi corazón y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco que he vivido como me ha placido, Señor. He vivido alejado de ti, haciendo mi voluntad. Pero esta mañana me quiero reconciliar contigo, Señor. Hoy te quiero aceptar y te quiero recibir como mi único y suficiente Salvador. Porque quiero también aprender a discernir los tiempos y las señales para lo que vendrá. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario y darme la oportunidad de una vida eterna. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, déjame decirte, puedes estar confiado. Puedes estar confiado que si tú le buscas, Él se acercará a ti y te enseñará a discernir las señales. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos pronto.